por la información Felipe. yo creo que continuamos con la siguiente ponencia, que son los textos bíblicos que permiten afirmar que la sábana santa existió desde el siglo primero de nuestra era, tal y como ahora la conocemos, marcas con la figura de nuestro Salvador, por el señor Raúl Cruz Mireles y Montserrat Castellano Ramírez, desde aquí, desde la ciudad de México. Hola Raúl, hola Montserrat. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Gusto en verlos después de tantos años. Oh, sí. Vamos a iniciar, porque vamos un poquito retrasados con el tiempo. Vamos a empezar de una vez. Por favor, ya quedamos. A mí me encanta que nos interrumpan, pero como el esquema es presentar todo y luego interrumpe, pues esperamos. Anoten sus preguntas, no las dejen pasar, por favor. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya deben estar todos viéndolo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Perfecto, mi querido maestro, ¿cómo estamos? Bien, gracias, me da mucho gusto verlos. A nosotros también nos encanta. 12 años que no nos hemos visto, entonces, pues es un gusto verlos de nuevo. Si no, el padre Johnny no nos hubiera armado toda esta idea de hacerlo por internet, yo creo que no nos veríamos otros 10 años. Están igualitos. Sí, qué bueno. Igualitos, ustedes también están igualitos. Textos bíblicos que permiten afirmar que la sábana santa existió desde el siglo I de nuestra era, tal y como ahora la conocemos, marcada con la figura de nuestro Salvador. No sé si pueda yo hacer chiquito esto. Sí, lo voy a quitar para que no estorbe. Muy bien. Lo presenta Montserrat Castellano, licenciada en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión, por la UNAM y el Museo de las Sagradas Escrituras, y yo, doctor en Divinidad, por el Instituto para la Teología Ecuménica de Tubinga. Estamos en el 11º Encuentro Internacional de Sinología Guadalupe, 5 de marzo del 2022, y yo quisiera primero empezar recordando, estuvimos en el primero de estos encuentros allá en la calle de Durango, por ahí del año 2000, 2002, no me acuerdo cuándo fue, pero la primera vez que fuimos a Poza Rica con el padre Johnny fue en el 2004, ahí tenemos la foto. Ya crecimos un poquito, a lo mejor ya no estamos tan iguales, ¿verdad? Cuando ya vemos la foto decimos, no, sí, ya pasó el tiempo. Algunos ya no están con nosotros, como nuestra querida Angelita, ¿verdad? Que aquí sale cortada en la foto. Pero bueno, yo agradezco mucho a toda la gente que ha seguido trabajando con la sábana, que ha seguido haciendo toda esta investigación que me parece muy buena. Me encantó ahorita la discusión que se hacía con José Carlos, porque de eso se trata. Una de las cosas fundamentales que siempre se ha hecho en el centro es esta discusión. Como recuerdo las bellas discusiones que se entablaban entre el maestro Adolfo y nuestro querido Carlos, no, Gerardo Halvinger. ¿Cómo discutían, te acuerdas? Tantas cosas. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros mencionar ahora? A nosotros, yo llego a la Sábana Santa, a ver si Monserrat quiere opinar algo, pero yo llego a la Sábana Santa porque yo soy biblista. A mí me ha interesado mucho, aparte de la información científica como investigador biomédico, lo que a mí me ha interesado es entender la escritura, y me he dedicado pues más de 20 años a eso. Y estudiando la escritura hay un enorme problema de tipo teológico y de tipo bíblico en Mateo 12:39 y en Lucas 11:29, que tienen aquí ahorita en su pantalla en el griego del texto neotestamentario. Y el problema es el siguiente, que tanto en Mateo como en Lucas, nuestro Señor Jesucristo afirma que a esta generación maligna y perversa, luego traducen, ¿verdad? Pero formalmente estas palabras se podrían traducir de una forma muy distinta. No me voy a detener ahorita en eso. No se le va a dar otra señal más que, y esta no en griego es un U, no sé si ven esta O y esta U en griego, y este U quiere decir formalmente que no se le va a dar, que no hay manera, que es imposible que sea de otra forma, que no se le va a dar. Y en ambos evangelios se repite el imposible, porque hay otros nos en griego que podrían implicar que no, pero podría ser que sí. Y este no en particular es que no, imposible. No se le va a dar ninguna otra señal. Y la palabra señal, Simeón, esta palabra está ahí. Acuérdense que Jesús no está hablando en griego. Jesús lo más probable es que haya hablado en un tipo de arameo, que es arameo palestinense judaico, el arameo que se hablaba en su época.
Y entonces debe haber usado un término semítico. Lo más probable es que haya usado la palabra ot. Y ot, si quieres decir señal en la Biblia, en general en las lenguas semíticas, en hebreo, en arameo, pero ot es una señal visible, física, una marca, algo que pongo en el campo para decir, hasta aquí llega mi terreno y ahí empieza el del vecino, ¿de acuerdo? Y en la Biblia siempre se usa esta palabra de señal para algo físico, visible a los ojos, que es evidente para todos. Y Jesús afirma que se va a dar la señal de Jonás. ¿Se acuerdan? En ambos evangelios, que se va a dar, esa sí se les va a dar. Por eso, el problema teológico y de hermenéutica es, si esta palabra, ¿verdad? Geni, generación, se refiere solo a la gente que vivía en la época en que Jesús está viviendo, o si, como quiere San Agustín en la Ciudad de Dios, Geni se refiere a todos los seres humanos que hemos de vivir entre su primera y su segunda venida. Por eso surge, de hecho, el término de Edad Media. Para San Agustín estamos en la Edad Media todavía, porque no se va a acabar la Edad Media hasta que regrese Cristo. Quien haya leído La Ciudad de Dios se acordará de eso. Entonces, este es el problema profundo. Si a todos ellos nos tiene que quedar una señal, una ot, una simión, ¿cuál es esa? Porque no es evidente, no es visible, no está en ningún lado pegada o puesta. Por eso, eso fue lo que a mí, como un problema de tipo de escritura, me acercó primero a la sábana. Y entonces dije, bueno, ¿por qué será así? Me acuerdo que en aquella época teníamos una revista que se llama Expresión Espiritual y fuimos a hacerle una entrevista ahí al maestro Adolfo y platicamos un montón de eso. Hay además, frente a este problema de interpretación bíblica y teológica, aparecen dos problemas, digamos, siguientes. Si la sábana santa que está en Turín hoy realmente envolvió el cuerpo de Cristo, el primer gran problema es por qué el texto del Nuevo Testamento no la menciona nunca, tal y como hoy la conocemos, marcada con todo lo que ya conocen ustedes de la sábana. Y segundo, ¿por qué no la menciona ningún autor durante los primeros 13 siglos del cristianismo? Son dos problemas enormes que se han tenido en la historia y que quisiera mencionar muy brevemente estos dos. El primero, que es el que nos convoca ahorita, lo que queremos exponer, lo voy a dejar ahorita de lado y voy a empezar con el segundo, que es más rápido, es más sencillo. ¿Por qué no la menciona ningún autor durante los primeros 13 siglos del cristianismo? Bueno, eso se creía todavía en general hasta finales del siglo pasado. Pero en 1936 una poetisa norteamericana, escritora ella, Theodora Bates Coswell, en un manuscrito no publicado que se conserva en Atlanta, ella ya hace una hipótesis tremenda. Ella se da cuenta de que el famoso Mandilion de Edesa, toda esa imagen de escena de la que tenemos tanta información, debía haber sido, no podía ser de otra forma, según ella, tenía que haber sido la sábana que ahora estaba en Turín. Esa hipótesis es retomada en 1969 por Michael Green en una revista que se llama The Arte, The Amplified Journal, y después Ian Wilson, del cual Gerardo ayer nos platicó. Gerardo Halvinger nos habló un montón de Ian Wilson. Los que se perdieron su presentación, vean la grabada. En 1978, en su libro The Turin Shroud, ahí él desarrolla esta hipótesis con más datos, con más evidencia, y se ha ido a lo largo de los años afianzando de la siguiente forma. Este es el mundo en la época del Imperio Romano, cuando ya existe el cristianismo. Y fíjense ustedes que en el siglo I, II, sobre todo, este es un mapa para el 220 y tantos después de Cristo, tenemos ciertos lugares de cultura cristiana. Roma, que está en rojo, Edesa, que está en rojo, Antioquía, que está en rojo, León, que está en rojo allá en la Francia de hoy, y en Alejandría. Esos 5 puntos, Antioquía, Edesa, Alejandría, Roma y León, son lugares donde existen seminarios cristianos, lugares donde la cultura cristiana se está desarrollando. Y todos los otros puntitos azules, Sardis, Atenas, son lugares donde sabemos que existían comunidades cristianas, iglesias formales, ¿verdad? Con obispos, etc. Y además todo lo que está en gris son lugares donde había cristianos. Entre menos gris esté en el mapa, menos cristianos había. Entre más gris, más cristianos, ¿verdad? Como en Creta, que había muchos. Entonces, esto nada más es para señalar que en ese mundo, Edesa
que es ese mandilo en el que vamos a hablar ahorita, es un lugar de cultura cristiana, se está haciendo cultura, se está haciendo teología, se está reflexionando sobre el fenómeno cristiano. Esta es Edesa, para quienes no la conozcan, está hoy en el sur de Turquía, esta ciudad milenaria, porque tiene milenios, ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia, pero por el momento vamos a dejar el nombre de Edesa, ¿de acuerdo? Así se ve la Edesa el día de hoy. Si ustedes van a pasear por ahí, este es el río Balik, y durante casi medio milenio la sábana santa debió de haber estado colgada en este lugar, no en este edificio como tal, porque aquí estaba la famosa catedral de Santa Sofía de Sena. Fue destruida cuando los musulmanes invaden Edesa, ya en el siglo X después de Cristo, y construyen esta mezquita. Este templo musulmán se llama Maqam Ibrahim, la cuna de Abraham. La tradición dice que Abraham nació aquí, en una cueva que está por acá, no voy a entrar en eso. Pero aquí, en este punto geográfico, aquí estaba la catedral y aquí debe haber estado durante cerca de medio milenio expuesta la sábana santa, ¿de acuerdo? Probablemente doblada, como ya saben, para solo mostrar la cara, pero es toda una historia que ya todos les podrán contar cualquier miembro del centro. Por lo tanto, ya que se hace esta pregunta o esta hipótesis más bien de que tal vez ese mandilion, esa tela que está ahí colgada sea la misma sábana, lo que se hace a partir de estas hipótesis de los años 70 y de esta poetisa, pues se empieza a investigar en monasterios, especialmente los ortodoxos y especialmente los ortodoxos griegos, de Monte Athos, se empieza a buscar manuscritos que den un poco más de información, porque la información fundamental es, tenemos datos de que el mandilion de Edesa mostraba más que la cara, es decir, que se podía ver el cuerpo completo como hoy se ve en la sábana santa. Hay libros muy interesantes, el mejor que yo conozco sobre esto es de Mark Gushing, pero seguro los otros miembros del centro les podrán contar de otros, que se llama La imagen de Edesa, de editorial Brill, que es una magnífica editorial académica. Entonces, entren a checar este libro, es un poquito caro, pero vale la pena tenerlo. Aquí está Mark Gushing con un monje de estos de Monte Athos, y descubrimos que sí, cuando se empiezan a buscar estos manuscritos, vamos encontrando un montón de textos en donde se afirma, por ejemplo, en el Códice Vaticano Griego 511 del siglo X, por ahí del año 944, se afirma que el 15 de agosto de ese año, el archidiácono de la Catedral de Santa Sofía de Constantinopla, Gregorio el Refrendario, afirmó que esa imagen de escena estaba formada por sudor y sangre. En este otro códice, aquí lo ven, el Vostus Latinus Q69, que fue escrito por el siglo XI y ahorita está en la Universidad de Rex de Leiden, ahí hay una traducción, es una traducción en latín que se hizo en el siglo IX, de un escrito que originalmente estaba en arameo, en el dialecto siriaco, donde se platica aquella historia de Agar y Jesucristo, y ahí se afirma en ese manuscrito, que es del año 1000, que en Edesa ese mandilion tenía la imagen del rostro del Señor y el estado de todo su noble cuerpo. Entonces es un dato fundamental. Ese mandilion sí tenía la imagen de Jesús de todo el cuerpo. Y lo mismo vamos a ir encontrando en otras obras del periodo, por ahí del siglo X, XI, IX, ¿verdad? Que en la historia eclesiástica de Ordericus Vitalis, por ejemplo, en 1130, afirma que el mandilion desplegaba la apariencia y las proporciones del cuerpo del Señor. Tenemos otros ejemplos, otros manuscritos, por razón de tiempo no me quiero detener. Ahí, quien quiera la presentación nos la puede pedir, se la mandamos para que tenga todo esto y lo pueda consultar con detalle o ver la grabación. Y entonces es evidente que ya no es un problema. Es evidente que el mandilion sí mostraba el cuerpo de Cristo y que tenemos un registro de eso desde siglos anteriores al siglo III. Como estas son copias las que tenemos de manuscritos más antiguos, no hay en principio ningún problema para llevarlas al siglo IV o inclusive al siglo II después de Cristo. Entonces, ¿le ponemos palomita a este gran problema? Sí. Sí se menciona lo que hoy es la sábana santa en textos anteriores al siglo III. Pero permanece el otro problema, porque el texto del Nuevo Testamento no la menciona. Y es un problema tremendo, porque en principio se ocurrió, pues uno hubiera esperado que estuviera ahí. Se han dado muchas hipótesis de por qué no, pero el hecho digamos, irrebatible es que no está, al menos como hoy la tenemos en Turín.
San Jerónimo, el traductor a la Vulgata, en su obra sobre los hombres ilustres, en el capítulo 2, dice lo que está aquí escrito, que en el evangelio llamado según los hebreos, que sabemos nosotros que la mayor parte de la gente en la época le llamaba el auténtico de San Mateo, porque estaba escrito en arameo, en semítico, con letras hebreas, traducido recientemente por mí, dice San Jerónimo, al griego y al latín, del cual Orígenes se sirve con frecuencia. Después de la resurrección se refiere lo siguiente: mas el Señor, después de haber dado la sábana al criado del sacerdote, se fue hacia Santiago y se le apareció. San Jerónimo escribe esto en latín, y la palabra que usa para sábana es la palabra síndonem. ¿La ven aquí? Por lo tanto, tenemos información de un padre de la iglesia como San Jerónimo, de un doctor de la iglesia, que esta sábana vuelve a aparecer en los relatos de un evangelio al que él tuvo acceso, que ya no tenemos. Como tal, no tenemos ese documento. Entonces llama la atención, pero como quiera que sea, pues son documentos perdidos. Hoy se consideran documentos apócrifos porque formalmente esa parte o ese evangelio no entró en el canon como hoy lo entendemos, y por lo tanto, pues solo queda como un dato curioso, ¿no? Del mundo antiguo, de los escritos de los padres de la iglesia. Pero cuando vamos al texto canónico, a la Biblia como hoy la tenemos que sí aparece una sábana que sobra. Y déjenme explicarles con cuidado esto. Nosotros somos convencidos, Monse y yo, de que la sábana de que la escritura, para empezar, es revelada. Y si es revelada, somos demasiado literalistas en esto. Yo siempre me considero ultraliteralista, en un sentido muy judaico, de que cada rasgo, cada palabra, cada letra está revelada y tiene una razón de estar ahí. No está al azar puesta en la escritura porque sí. Si esto es cierto, y es una gran hipótesis creer esto, si esto es cierto, entonces, ¿qué necesidad habría? Fíjense ustedes, les estoy contando de una cosa tremenda. Se está muriendo El Salvador. Es una cosa gravísima. Y me doy el tiempo para decir que un fulano va a comprar una sábana. No sé si han leído los evangelios, están de acuerdo que así dice. Fue y compró una sábana. ¿Y eso qué? ¿Qué viene al caso? Lo envolvió en la sábana. Pues podría haber dicho nada más, lo enterró ya, ¿no? Ah, no, pero se señala. Es más, en otro evangelio se dice, lo envolvió en una sábana limpia. ¿Se acuerdan que ayer el padre Alegría, que platicaba de esto, nos decía, bueno, pero esta sábana es una sábana pura, ¿no? Es lo de menos. ¿Quién va a envolver un cuerpo en una sábana sucia? ¿Qué necesidad hay de hablar de esto de limpio? Entonces, uno se va dando cuenta que esta sábana mortuoria de Jesús aparece en lugares donde aparentemente no tendría por qué estar. Podría el relato seguir sin ningún problema, sin mencionar. No solo esto, se habla en el Evangelio de Juan de que los lienzos mortuorios, los sotonia famosos, están yaciendo sobre el piso, o que un joven en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, va cubierto solo de una sábana y dejando la sábana huye desnudo. Y también ayer nos platicaban, ¿verdad?, que esto podría ser una forma de hablar de Jesús. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué necesidad de hacerlo nada más de pasadita? ¿Por qué no decir claramente? Y la sábana santa está marcada y esto pasó porque pasó una radiación o vino un rayo, lo que fuera, pero no se dice. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención es que se mencione la sábana como se menciona. Sabemos que una de las grandes posibles explicaciones de por qué no se mencione es porque es una tela que tuvo contacto con un muerto y por lo tanto, desde el punto de vista de la cultura judía de la época, pues no puedes tener contacto con ella. Además está el problema de que si lo hubieran sabido los detractores del cristianismo, todos los persecutores que empiezan dentro del pueblo judío, pues la habrían tratado de destruir. O sea, se pueden pensar muchas explicaciones de por qué no se mencione como hoy la tenemos, pero no son más que hipótesis, porque formalmente no tenemos un relato histórico que diga esto pasó y por eso se escondió o no se habló de ella en los textos de los hagiógrafos. Pero nosotros nos queremos este día atrever a postular un par. Ya la última vez que fuimos a un evento fue en el 2010 allá en Costa Rica, y en el 2010, hacia el final de todo lo que dijimos, hablé de esto, por eso lo quise retomar. Casi voy a decir, como decía un famoso teólogo al que metieron al bote, como decíamos ayer,
¿verdad? 12 años después, pero como decíamos ayer, déjenme expandir un poquito lo último que dijimos la última vez. Y esto tiene que ver con dos cartas apostólicas canónicas. La primera de ellas es la carta a los Hebreos. No sé si están viendo, no les está atorando nada, ¿verdad? Ustedes sí pueden ver toda la página normal, toda mi presentación, o les estorba algo. Aquí está todo bien. Perfecto. En Hebreos 1, del 1 al 4, el texto de Hebreos dice claramente, muchas veces y de muchos modos, y es hermoso el texto griego, porque fíjense cómo el texto griego, no sé si Monsi me quieres hacer el favor de leer esto, ¿no? Porque yo pronuncio bastante mal el griego. ¿Yo? Ay, polímeros que politropos, ¿ok? Y fíjense qué bonito empieza, polímeros que politropos. Todo el mundo sabe lo que es un polímero, pero entonces lo que dice la carta de los Hebreos en griego es que en muchos pedacitos y con muchos tropos, de muchas formas, de muchas maneras retóricas, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más les supera en el nombre que ha heredado. Todos ustedes deben haber leído en algún momento la carta de los Hebreos y este pedacito. Pero yo quiero retomar esta carta desde otra perspectiva. Vean ustedes cómo hay una figura, una estructura de lo que acabamos de leer muy bonita. Todo en la Biblia tiene estructura literaria, estructura retórica. Todo, cualquier texto que tomen tiene una forma de estar escrito. Vean aquí, por ejemplo, esta forma de alternancia en la que se presenta. Dios habló muchas veces en el pasado. Otra, ahora nos habla en estos postreros días. B, a los padres en el pasado, a los ancestros israelitas les habló antes. B, a nosotros, ahora los israelitas que viven en el tiempo de Pablo nos habla. Antes mediante los profetas, hoy mediante el Hijo. Esa es la estructura de Hebreos 1.4. Pero no es el idioma original de Hebreos 1.4, porque Hebreos 1.4 está escrito en español. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo prácticamente todo, excepto por 5 pasajitos, bueno, por varias secciones de la escritura, porque aquí hay un poquito más, pero formalmente serían como 5 secciones en arameo imperial, en Génesis, en Jeremías. El Nuevo Testamento ocurrió en arameo, todo lo que ustedes leen en los evangelios tuvo que haber ocurrido hablándose en arameo, a veces un poquito de griego, como cuando atrapan a Pablo en el templo, pero en principio en arameo, pero luego fue muy temprano pasado al griego, y probablemente una parte del Nuevo Testamento fue originalmente escrita en griego. Hoy los estudiosos de la Biblia generalmente afirman que fue todo escrito en griego porque lo que nos quedan son manuscritos muy antiguos en griego y no nos quedan muy antiguos en arameo. Pero una posible explicación de por qué no tenemos lo que sería la ipsima verba en arameo es porque los judíos que no se volvieron cristianos persiguieron literalmente a muerte a los cristianos. Y sabemos por el Talmud y otras fuentes rabínicas y hebreas que esa persecución inició con los escritos, no solo a las personas, sino los escritos eran destruidos metódicamente, y en el Talmud, por ejemplo, tenemos indicaciones de cómo se deben destruir los documentos de los minim, de los heréticos, de los herejes, ¿ok? Entonces, nada más lo menciono porque hay una explicación histórica muy obvia de por qué no tendríamos nada en arameo, porque todo fue destruido en esa región, pero sí sobrevive lo que está en griego, muy probablemente porque se empieza a copiar entre las iglesias que son de origen pagano, a donde va Pablo y otros evangelistas, ¿de acuerdo? Pero bueno, el punto es que lo único que quiero remarcar aquí es que el texto de Hebreos lo tenemos en griego. Aquí está en griego. Y hay 2 palabras que yo quiero remarcar de este texto, ¿sí? La primera es esta, jaractir, ¿sí? Y la segunda es esta otra. Déjenme ver que esta palabrita en rojo y esta en azul, ¿qué quieren decir? El Hijo superior a los profetas, heredero de todo, Señor de las edades. El Hijo es el resplandor. Y esta palabra, que no les puse aquí, fíjense, perdón, este apaugasma, llama la atención que venga en el contexto de lo que vamos a ver, porque es el resplandor de la gloria de Dios.
y es el carácter o el jaractir de la hipostasis de Dios, dice el griego. ¿Qué es la palabra jaractir? El grabado, la marca, la impronta. Y que esta palabra jaractir viene de jarazo, que quiere decir esculpir, grabar o marcar. Nosotros hoy cuando leemos la Biblia, la leemos desde más de 2000, bueno, pónganlo, no es que sí, formalmente leemos la Biblia con muchos miles de años de teología cargada, teología judía y teología cristiana. El Nuevo Testamento lo leemos con por lo menos 1800 años de teología. Es decir, las palabras ya no significan para nosotros lo mismo que significaron para el lector del siglo primero. Un hombre, una mujer de una iglesia como Antioquía o como en Éfeso, que en toda su vida ha sido pagano y llega el cristianismo, entiende lo que leía en griego, por ejemplo, de Pablo, con su propio idioma, con lo que querían decir las palabras en ese momento. El proceso teológico se inicia mucho después, es una cuestión que lleva siglos de desarrollo en el cristianismo y por lo tanto las palabras que hoy entendemos con una carga teológica muy pesada no se entendían así en aquel momento. Y yo quisiera tomar aquí un poco para decir precisamente cómo es tan importante entender que la investigación textual de los documentos de la Biblia, de lo que consideramos el texto sagrado, independientemente de la denominación cristiana a la que podamos formar parte, es fundamental porque la retórica no es nada más, creo que hoy entendemos algo muy feo por retórica, es palabrería que incluso está tratando de manipularnos, pero en realidad la retórica es una manera de proteger un mensaje, vamos a ponerlo así. Quiero decir algo y entonces estoy usando una serie de estructuras en el lenguaje, no para embellecer lo que digo, sino de hecho, y quizás lo más importante, para resaltar una verdad, algo que quiero que el lector tenga muy presente. En la antigüedad no teníamos signos diacríticos, comas, puntos, no tenemos una manera de resaltar un texto. Y todo se escribía pegado, sin espacios. Era fundamental utilizar figuras retóricas para que un mensaje le quedara muy claro a la audiencia. Y además se acostumbraba a leer en voz alta. Todos estos detalles de la antigüedad son fundamentales para entender bien los textos bíblicos. Es fundamental, por eso, considerar siempre lo que estamos leyendo desde el castellano, que originalmente no está escrito así, que nosotros somos occidentales y el texto bíblico es un texto oriental, que tenemos muchos siglos de malas traducciones, de malentendidos, de aparentes contradicciones, o no entendemos frases idiomáticas, ¿no? Es como si alguien leyera hoy una carta y leyera algo así como jarrito de tlaquepaque o la chica fresa, y esa frase no le puede significar nada a un chino, incluso hoy, ¿no? Tendremos que explicárselo. Bueno, todo esto vuelve fundamental el entendimiento de la retórica, que además por siglos se ha hecho en el texto bíblico bajo una retórica, un enfoque de la greco-latino, pero se ha empezado a trabajar más una retórica semítica. Yo nada más quería tomar un tiempo para decir esto. Muy, muy importante, porque obviamente estamos viendo el texto en griego. Podríamos tratar de hacer lo mismo en semítico, pero regresemos al griego. Como dice Monse, la retórica es fundamental. Este resplandor, este pogasma, está asociado estrechamente con este grabado, con esta marca, con esta impronta, con esto que fue esculpido, grabado, marcado. Lo que está impreso es la raíz jaragma de... Este apagma tiene que ver con la luz de la mañana, algo que está brillando. Muy bien. La luz de algo que brilla, algo que radia. Y hoy lo diríamos así, y la hipostasis es lo subyacente, es la estructura interna. Para cualquier griego de la época que hubiera leído eso, lo que habría entendido como Filón de Alejandría sería lo siguiente: el hijo es el sello impreso, el estampado, el marcado, la impronta, la representación de la profunda realidad subyacente del plan divino.
¿Ok? Yo sé que no traducimos así, porque en general los traductores del Nuevo Testamento y de la Biblia en general no están pensando en la sábana santa. Yo no conozco hasta el día de hoy un traductor de la Biblia que esté traduciendo la Biblia pensando en la sábana santa. Pero nosotros estamos obligados a pensar en ello porque ese es mi problema. Mi problema es por qué no está la sábana. Y entonces busco en la Biblia si hubiera algún lugar donde pudiera estar, aunque fuera deslizada de una manera subrepticia, pensando que tal vez se quiere proteger, en fin. ¿Cómo quedaría entonces? Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos, el cual, gracias al resplandor de su gloria, es el sello, la marca, el estampado de su plan divino, el que sostiene todo con su palabra poderosa. Y sigue. A lo mejor ahí, Hebreos 1, del 1 al 4, nos está diciendo, acuérdense de la sábana, allí está. Recuerden que gracias a ese resplandor, a algo que hizo Dios, lo marcó, lo selló, su plan divino está ahí marcado en Cristo. Ya saben que Cristo es la encarnación de ese logos, de ese plan de Dios. Hasta ahí yo me detendría en Hebreos 1:4. No puedo ir más lejos, solo puedo proponer una traducción alternativa que es gramaticalmente aceptable, que se vale dentro de las reglas del idioma, pero no dice sábana. Y yo, como alguien que conoce la sábana, digo, no dice, pero ahí le estoy viendo. Esto que está dirigido a los hebreos les está hablando de aquella cosa. Pero es pura hipótesis, ¿se fijan? Voy a la segunda escritura que nos interesa hoy. Judas 22, ¿me podrías pasar? No sé cómo estamos de tiempo, ¿qué horas son? No queremos tomar más del tiempo necesario, por eso voy rápido. 3, 10, ¿A qué hora acabamos? 1:18, pues empezamos, tenemos que estar, acabamos cerca de la 1:30, entonces tenemos como 12 minutos. como 15 minutos. Okay. Pero ahí nos detienen o nos avisan si no, vamos rápido, estamos en tiempo. Judas 22, 23, ya saben que la carta de Judas es una carta pequeñita, está en su Nuevo Testamento hacia el final del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. Judas 22 y 23 dice esos versículos, porque es un solo capítulo. A los que vacilan, traten de convencerlos, a otros traten de salvarlos arrancándolos del fuego, y a otros muéstranles misericordia con cautela, apartando incluso la túnica manchada por su carne. Abajo tengo el texto griego correspondiente. ¿Por qué me llamó la atención la carta de Judas? Busqué la carta a los hebreos, y esto se puede hacer en el resto del Nuevo Testamento si alguien tiene tiempo y quiere, pero la carta a los hebreos porque estaba dirigida a los hebreos, y si alguien podía recordar la sábana, no iban a ser ni los efesios ni los corintios, tendrían que ser los hebreos. Y Judas me llama la atención, y voy a su carta, o vamos con 11, porque Judas, este Judas que escribe esa carta, en la tradición cristiana, en la crónica de Cena, en la doctrina de Tadeo de Adai, en la historia de la imagen de Cena, es decir, siglo II, siglo V, siglo X, se afirma lo siguiente. Entre muchas otras cosas se dice que Labeo era un judío natural de la ciudad de Edesa, esta que acabamos de ver, donde estuvo la sábana mucho tiempo. Cuando fue discípulo de Juan el Bautista, o sea, estas crónicas dicen que este Labeo que nació en Edesa, ¿verdad? Se va a vivir por algún motivo a Judea, se hace seguidor de Juan el Bautista y Juan le cambia el nombre y le llama Tadeo. Y que después de tiempo Jesús lo escoge como el 10º de los apóstoles, el famoso San Judas Tadeo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es interesante, porque el autor de esta carta habría nacido en Edesa. No solo eso, se dice mucho de él en la tradición cristiana, por ejemplo, pero después de la ascensión de Jesús, Judas, llamado Tomás, envió como apóstol a otro creyente llamado Tadeo frente al rey Abgar. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Entonces, estoy dando dos de decenas de estos relatos en distintos documentos que son posteriores a estos que estoy mencionando, pero hay mucho de esto, sobre todo en siriaco, en un dialecto del arameo. Por lo tanto, eso me hizo ir a esta carta y decir, bueno, pues si alguien sabía de la sábana, pues es alguien que vivió en Edesa, que era de Edesa, y está asociado además con esta tradición de llevar la imagen a Edesa. Por eso voy a esta carta. Pero hay algo más que deben saber de esta carta antes de que podamos entrar a lo que quiero hacer. Y es que aquí tengo el texto griego, pero así no está transmitido en la historia del cristianismo. Esta carta se transmitió en manuscritos. Tengo, por ejemplo, aquí el papiro Bodmer, que es del siglo VII, entre el 7 y el... No es cierto, miento, el papiro Bodmer 7 al 9, que es del siglo III. Y en este papiro, este pedacito corresponde a esto que tengo aquí. Pero la verdad es que tenemos miles de manuscritos
muchos, casi 6,000 manuscritos en griego del Nuevo Testamento. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo a la doctora Liv Ingeborg Lied, esta foto se la tomó el miércoles. Ella es la directora del Centro para el Estudio Avanzado de la Religión de la Escuela Noruega de Teología, de la Escuela MF. Y el miércoles estaba fuera de la entrada de la biblioteca personal del Papa, la biblioteca vaticana, la biblioteca apostólica, ¿no? Imagínense meterse ahí todos los manuscritos. Bueno, ahí hay muchos de esos, literalmente miles de esos manuscritos están ahí guardados. Y en el resto del mundo hay muchos otros más, ¿no? Pero este es un lugar donde yo siempre he querido pasarme mi vida ahí metido. Imagínense estar ahí adentro 20 años. Bueno, en el caso específico de Judas 22 y 23, tenemos variantes textuales importantes en muchos manuscritos, es decir, los distintos códices, los distintos manuscritos, aquí tengo 9 variantes importantes, dicen cosas ligeramente diferentes o bastante diferentes, depende cuál agarren de lo que leímos. ¿Cómo sé cuál de ellos me está transmitiendo la información exacta y precisa que quiero? Ese es un problemota. Ese problema se resuelve porque no lo tiene solo esta carta, lo tiene toda la escritura. Ese problema se resuelve con la crítica textual. Los eruditos de todo el mundo... Se intenta resolver. Bueno, me corregiste bien. No se corrige, pero se intenta. Se intenta, tienes toda la razón. Los eruditos de todo el mundo que hacemos estas cosas nos reunimos y vamos proponiendo opciones de lectura, como sacan ustedes sus artículos, si está muy bueno, pues hasta se edita una Biblia con esas variantes, etc. Pero como dice Monse, hay muchas opciones y uno escoge y al final termina diciendo, pues va a ser así o va a ser así, ¿no? Y en ese sentido estamos decidiendo lo que Dios dijo, fíjense. Y en ese sentido, como decía hace rato Adolfo, tiene toda la razón, el cuidado de siempre aclarar que se está partiendo de una hipótesis, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sé yo que la variante que decidí poner esa es la revelada y no las otras? Eso es un verdadero problema. En la foto tengo, por ejemplo, aquí al carnal María Martini, porque esto es de los años 60, con otros eruditos que son protestantes. Todos esos son protestantes y él es el católico. Y así se fueron construyendo los textos que hoy se utilizan para traducir las Biblias, ¿no? Pero bueno, como la Biblia Stuttgartense que mencionaba ayer el Padre Alegría. Pero bueno, el punto importante es que la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento, hay una enorme discusión acerca de si fue traducido, si fue originalmente escrito en el Nuevo Testamento en arameo y luego traducido al griego, o fue traducido originalmente en el griego. A mí me parece que no hay duda. Como los eventos ocurrieron en el arameo de la región, tiene que haber quedado algo escrito originalmente en arameo. Y si no, la carga semítica en el griego es fuertísima. No estamos hablando de un griego producido, es como si yo, como hispanohablante, quisiera de pronto poner a escribir en francés, en italiano, en inglés, y va a ser limitado porque no es mi lengua nativa o porque no conozco toda su función. Entonces, el griego del Nuevo Testamento tiene una carga semítica importantísima que no podemos ignorar. Tenemos que verlo siempre. De hecho, hoy se cree que el griego del Nuevo Testamento es un idioma en ese sentido único, o sea, no es el griego kinikti, porque está cargado de todo este semitismo y además con el uso propio del cristianismo. O sea, no es cualquier cosa. Pero bueno, eso es cierto. Ayer el presbítero Enrique Alegría nos platicaba de esto, por ejemplo, ¿verdad? Acuérdense lo que él nos decía ayer. Él decía, me puse a estudiar y encontré que la palabra síndone aparece en los evangelios como tela de lino, como sana, pero también aparece la palabra otonia o el otosotón. ¿Te acuerdan ustedes que nos habló de eso? Bueno, alguien ayer pedía las escrituras, que por favor, y le dijeron, bueno, luego el video, bueno, aquí están, les digo, nos piden esto o luego lo ven, pero ahí están las escrituras que ayer pedían con los términos griegos que se utilizan para referirse a esta sábana o tela de lino. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque en el mundo en el que surge el cristianismo, en este imperio romano, hay muchas regiones. Alrededor del año 120 después de Cristo, el imperio romano tiene todas estas secciones. ¿Las miran? No todas están dentro del imperio, pero ese es el mundo habitado, la ecumenia, ¿de acuerdo? Y Edesa está aquí en esta región anaranjadita que se parece al estado de Chiapas o al estado de Texas. Aquí este es Osroene, su capital es Edesa. En Europa del Occidente la Biblia se traduce desde el siglo II al latín. Esa es lo que llamamos la Vetus Latina, ¿sí? O el Old Latin. En la Europa Oriental y en el Asia Menor se traduce desde tempranito,
siglo primero inclusive, se escribe originalmente una parte en griego y otra se debe haber traducido al griego desde el semítico. En el Oriente Medio y Lejano, en cambio, tenemos textos arameos con certeza desde el siglo IV. Tal vez algunos desde el siglo III o II, dependiendo de lo que opinan los paleógrafos. Y en África la tenemos en copto, en etiópico y en muchos otros idiomas, en armenio, en fin, se va traduciendo a muchos idiomas, ¿de acuerdo? Pero el arameo fue un idioma que desde miles de años atrás, desde la época de Abraham, está en toda esta región que está en verde como el idioma de comercio y va a permanecer hablándose arameo hasta el día de hoy. Todavía el día de hoy hay comunidades en esta región del mundo, en Mosul, por ejemplo, o acá en la frontera con Líbano, en donde se sigue hablando el arameo. Mons estudió arameo, por ejemplo, con un nativo de esta región, que desde niño hablaba el arameo. Entonces, para las iglesias cristianas de aquella región, por ejemplo, para la iglesia, así se llama, la Santa Iglesia Apostólica Católica del Oriente, también se conoce como la iglesia asiria, algunos le llaman la iglesia caldea, pero esa es otra. Para ellos y para muchas otras iglesias, para todas estas iglesias que aquí menciono, la siria, la jacobita, la nestoriana, la ortodoxa india, la persa, la sirio-caldea, la malancana y la maronita, para todas ellas, el texto arameo original es lo que recibieron. Esto dice el patriarca Mareshai a mediados del siglo pasado, patriarca católico de la Iglesia del Oriente. Él decía: como patriarca y cabeza de la Santa Iglesia Apostólica Católica del Oriente, deseamos señalar que la Iglesia del Oriente recibió las escrituras de mano de los benditos apóstoles en el arameo original, la lengua hablada por nuestro Señor Jesucristo, y que la Peshita es el texto de la Iglesia del Oriente que ha llegado desde las épocas bíblicas sin cambio ni revisión. Claro, todas las tradiciones piensan lo mismo. Sí, no llegó en latín, no llegó en griego, no, sí. Todas. De acuerdo. Tiene razón él, quién sabe, pero eso es lo que enseñan en su iglesia. Pero es una fuente importante, fundamental, porque es otra familia textual en otra región del mundo en donde se desarrolló el cristianismo, que es documentalmente muy importante para consultar y comparar esas familias textuales procedentes en distintas regiones y tradiciones. Por lo tanto, ayer también el padre Alegría nos mencionaba esta investigación que hizo Monseñor Ghiberti. Ustedes saben que es uno de los más famosos sindonólogos, ¿verdad? Que se ha dedicado a estudiar la parte textual de muchas cosas. Y él tiene un trabajo muy bonito sobre la síndone. En ese trabajo, en ese artículo, que seguro pueden encontrar, por lo menos en el sitio de Barry Schwartz, seguro está, en donde se habla de cómo se dice síndone en egipcio, en sánscrito, en hebreo, en arameo, siriaco, en griego, en latín, ¿verdad? Él habla de todo esto y llega a la siguiente conclusión. La palabra síndon posee un amplio rango de posibles significados, tipos y anchos de tela, debido a que la documentación histórica sobre el uso de esta palabra es muy amplia e imprecisa. Entonces dice, no puedo decir exactamente cuánto medía, ni de cómo, porque es muy variado lo que encuentro en los manuscritos, en las distintas fuentes escritas. Pero yo quiero venir a algo bien interesante. En la Peshita es la Biblia que usan todas estas iglesias y que sigue en arameo, que siempre ha estado en arameo y que ellos afirman que recibieron de manos de los benditos apóstoles, ¿ok? Y que de hecho dice que esta Peshita, no sé si la puse por aquí, sí, y que esta Peshita es el texto revelado. Entonces nosotros, como dice Monse, vamos a la Peshita y revisamos tanto el griego como el latín como la Peshita. Por supuesto, no podemos ser todólogos, yo me especializo en la parte aramea, en la parte semítica, Monse en el griego, Pedro, que está con nosotros en el centro Tischendorf, en el latín, en fin, cada quien en su área. Y lo que encontramos es que los evangelios que usan, en algunos casos ozonia, en algunos otros casos síndone, ¿verdad? O el plural de otro, para hablar de la sábana santa, o de la sábana que envuelve el cuerpo de Cristo, siempre la Peshita utiliza la misma palabra, ketana. ¿De acuerdo? En Marcos, cuando tenemos a este muchacho que escapa con la sábana y corre desnudo porque lo quiere detener la guardia, ahí que dice síndone en griego, en la Peshita aramea no dice ketaná, usa la palabra sedona, como decía Ghiberti, que era lo correcto para el siriaco. Pero en todos los lugares donde se habla de los lienzos que tocaron el cuerpo de Cristo, no se utiliza
sedona, que se podría haber utilizado en el arameo sin problema, sino que se usa ketaná. Y esta es la primera llamada de atención, el foco rojo. Uno dice, madre mía, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no debería estar ketaná. Hay una palabra en arameo para esto y no está. ¿Por qué no está? ¿No? Ya nos llama la atención. Lo siguiente, hay varias palabras para usar túnica o ropa en el arameo. Man, hitale, bishatan, pero ¿por qué se usa justamente esta? Entonces eso nos lleva a revisar esta ketaná, eso nos lleva a revisar cuántas veces se usa en el Nuevo Testamento y vemos que se usa 11 veces. Aparte de la tela que toca, está en contacto con Jesús, se usa en Hechos 10:11, en Hechos 11:5 y en Apocalipsis 15:6, en esos 3 lugares, nada más. Revísenlos ustedes, no me da tiempo ahorita por la hora, pero me hubiera gustado revisarlos. Es una tela que se ve estamos bien, en una visión que baja del cielo relacionado con aquello que Dios hizo limpio, pero ya lo verán ustedes. En el Antiguo Testamento esta palabra se usa en el arameo, en el Antiguo Testamento de la Peshita, en 18 ocasiones, pero en el hebreo del Nuevo Testamento, donde también se usa ketaná, también se utiliza en estos lugares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, usando el Antiguo Testamento con su equivalente hebreo o arameo, y en el Nuevo Testamento, en total tenemos todos estos usos: Adán, Aarón, Tamar, los hijos de David, Job, Caifás, Jesús, todos ellos se habla de estar usando esta ketaná, y siempre está asociado en esos pasajes a sufrimiento, a violencia, a muerte, a santidad. Que eso es bien importante en la retórica. El uso contextual, la evidencia interna, ya no es externa, es el léxico comparado dentro de la estructura a lo largo de los distintos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es impresionante, visto desde el punto de vista retórico, no solo en este caso, sino en muchos, cómo esa evidencia interna siempre va a tener estos 4 contextos. Es muy interesante. Sumamente interesante. Los judíos, bueno, déjenme avanzar aquí. Si vamos más lejos, hay un proyecto internacional del Hebrew Union College, del doctor Stephen Kaufman y de Bezalel Porten, que están tratando de juntar todas las palabras que se han escrito en arameo en la historia de la humanidad, porque es un idioma que ya casi no se habla y es el único idioma en la historia de la humanidad que todo lo que está escrito tiene que ver con el cristianismo. No hay un solo documento que conservemos que no tenga algo que ver con el cristianismo. Por eso es tan importante hacer un seguimiento de los textos cristianos en arameo. Abraham hablaba arameo y Jesús hablaba arameo. O sea, es una cosa, si hay un idioma que sí que es muy, muy interesante, es el arameo. Y resulta que esta palabra, en todo lo que se ha investigado en este diccionario que se está construyendo, ya está en internet y todo, luego platicamos de él, está siempre esta palabra que tan asociada a escribir, a herir, a dejar una marca permanente, a un grano que se olvida y que germina, a manchar, a rociar y a túnica. Todas estas son las ideas que están en esta palabra ketana, ¿de acuerdo? ¿A qué voy entonces? Voy a que lo que descubrimos cuando estuvimos haciendo este trabajo, no está reportado, no está escrito en ningún lado en el mundo de la sindonología, pero se lo estoy reportando ahorita, es que se usa solo esta palabra en la Peshita, en ese arameo, y tiene que ver, evidentemente, con lo que sabemos que tiene que ver la muerte de Jesús. Pero algo más. En el mundo judío, los rabinos usaban diversas técnicas hermenéuticas, y una de ellas es la que decidí yo usar. La técnica es, como la palabra está revelada por Dios, donde aparece una palabra, la que sea, por ejemplo, libro. En todos los lugares en la Biblia donde aparezca libro, el hecho de que esa palabra aparece me permite unir esos lugares como si hablaran de lo mismo, aunque en su contexto propio no hablen de lo mismo. Pero como se usó esa palabra, como el Espíritu de Dios usó esa palabra ahí, eso quiere decir que tengo que unirlos. Eso me lo está indicando. Jesús hace así sus exégesis, nada más se los menciono. Luego me gustaría platicar de ello o algún día con ustedes de ello. Las exégesis que hace Jesús en el Nuevo Testamento usa este método. Y por eso a veces nos dice, ay, ¿por qué se fue allá? Porque como esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, por eso se va allá. Hablando de retórica, tiene mucho sentido. La retórica semítica lo que se hace es insistir sobre una idea. Entonces, cada vez que yo tengo un mensaje, voy a contextualizarlo con algo que permita que se reitere y se reitere y se reitere de manera que se aprenda.
Por lo tanto, dije, entonces vamos a hacer lo mismo en Judas. ¿Qué fue lo que hice? Judas dice, ya lo leímos en español, ¿se acuerda? Lo fuimos a ver cómo estaba escrito en el arameo. Y dice en el arameo, a algunos de ellos, los que dudan, los que no creen, apártalos del fuego. Y si se arrepienten, muéstrales misericordia, pero con cautela, manteniendo lejos la ketana, la cotina marcada con su cuerpo. En el arameo original no hay vocales. En el siríaco original, las vocales no se pusieron después. Por lo tanto, en el griego, no, yo puedo decir, bueno, si este es su cuerpo, pero es del pecador. Pero eso no lo puedo decir en el arameo. En el arameo podría ser el cuerpo de alguien, no necesariamente del que estoy hablando, porque no tengo vocales para saber eso. Así que tal vez en esta carta de Judas, en los versículos 22 y 23, me está diciendo, a los que dudan, apártalos de lo que fue marcado con fuego. La sábana. Si se arrepienten, ten misericordia, pero con cautela, no se las enseñes. Estoy haciendo una hipótesis, ¿se fijan? De lo que podría estar diciendo Judas. Esto está diciendo entonces que el Nuevo Testamento menciona la sábana como hoy la tenemos. No sabemos. Pero podría ser. Hay mucho contexto que estudiar. Los que quieran buscarnos, platicarnos con mi nombre en el Facebook, en este correo electrónico, cualquier cosa, termino el show y regreso a dejar de compartir para que nos podamos, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo dejo No sé. de compartir? A ver, ya estamos aquí. Listo, ya estás. Gracias, Raúl. Nos Gracias, callamos. gracias. Vamos. Una No, tranquilidad. muy interesante, aún en el rango de hipótesis, es muy, muy interesante. Y al igual que la conferencia de José Carlos, nos invita a conocer más y a buscar más, aún en el rango hipotético, nos acerca a estas dos imágenes maravillosas. Y en este caso, Todas las ciencias obviamente, hipótesis. así es, así es. Profe Adolfo, ¿quería comentar algo? No había levantado la mano, pero estoy acabando de recuperar apenas de toda la información. Sí, ¿verdad? Muy, muy No, interesante, muy cargado. Como siempre, muy, muy erudita la exposición de Raúl. Veo que sigue avanzando en sus estudios desde que nos conocimos y pues sí, cada vez más profundo. Y pues apoyado con Monse se ve que van avanzando en esta interpretación que realmente él la hace no desde un punto de vista católico, pero coincide mucho con lo que creemos los católicos y él siempre ha sido muy respetuoso y muy interesado en todo este tema. Así que nuevamente felicidades, Raúl, y síganle adelante. Bueno, pues también tenemos en los espectadores, está Mauricio Porras. Le estoy en este momento abriendo la posibilidad de que nos abre el micrófono. Don Mauricio, si gusta. Con mucho gusto. Fue un tema muy interesante porque el arameo es tan trascendental para los ortodoxos en Oriente. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Mireles. Los felicito por su trabajo. Abierto. A usted, muchas gracias a usted. Gracias, don Mauricio. El padre Johnny también estaba, aparecía aquí como, a ver, según yo lo mandé aquí a la sección de panelistas, pero no lo veo aparecer. Padre, ¿nos escucha? Sí, Adelante. Raúl Cruz Mireles, ya nos debías tanta maravilla que papá Dios te ha dado, y no se diga con la Monse, ya saldaron tantito la deuda. Muy poquito, sobre todo la Ketaná. Gracias. A usted, padre, porque si no nos lo hace esto, ¿cuándo nos vemos? Muy bien, muy bien.
Sí, ahí el problema es que tiene un par de dispositivos abiertos también para seguir, que no se quede sin canal. Gracias, padre, por su participación. Aquí en el chat interno no tenemos más preguntas. Yo en lo personal, a nombre de todos los que escuchamos por primera vez esta profundización tan intensa del texto, nos hace sentir que nos falta mucho por estudiar. Todos los que estoy leyendo son mensajes de agradecimiento, gracias por compartir, muy interesante, nos dice Olga Sánchez. En fin, todos son para felicitar no solo en esta conferencia, sino en todos los lo que estamos aprendiendo, porque me incluyo, y pues les agradecemos nuevamente Raúl y Monse, gracias por su participación, y sobre todo por acelerarlo, porque sabemos que no estamos con un tiempo tan crítico, pero son de esas extensiones de tiempo que no dan ninguna pena llevarlas. Gracias por toda la información que nos compartieron. Víctor pide, muchas gracias María Guadalupe, sí, nos agradece. Víctor pide que se lo mandemos, se le enviamos a su correo que está aquí, Síndone MX, la mandamos con mucho gusto. Síndone, decía yo que desde Síndone MX, se lo vamos a mandar ya cuando esté editada para que... Lo mando a ti, para que se lo manden, les mando una liguita, claro, y lo puedan descargar. Al ratito se las ponemos aquí en el chat. Con mucho gusto. Sí, gracias. Y por ahí vi también, gracias a todos los expositores. Ya también alguien se apuntó para recibir tanto la presentación como el link cuando ya esté subido en el canal de YouTube. Nuevamente, gracias Raúl, gracias Monse. Y a nombre pues, de todos los que han participado ahorita, les doy las gracias por su paciencia, por ya vieron que vale la pena extendernos un poquito más. Qué emoción verlos a todos desde aquí, muchos abrazos. ¿Verdad que sí? Es como una familia. Y hace rato se me olvidó sacar la foto familiar, pero justamente estaban los 4 países. Está el padre Rafael Pascual desde Italia, está el profe, estaba aquí en la imagen Rafa de la Piedra desde Perú, Jorge Manuel Rodríguez Almenar del Centro de Español de Sinología y todos los demás de aquí de México. Así es que pues, es un gusto volvernos a reunir como familia sindonológica, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias, pues, que Dios los bendiga a todos. Por favor. Gracias, Raúl. Bye. Gracias. Pero van a seguir todavía, ¿verdad? Raúl, van a seguir. Sí, aquí estamos. Desde ayer estamos aquí. Sí, perfecto. Claro, ok. Aprovecharlo. Bueno, Felipe, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ya nada más decir, bueno, ahorita terminamos por este momento. Vamos a comenzar a las 4 de la tarde con la siguiente conferencia, que va a ser la lingüística y la sábana santa. Está impartida por el ingeniero Rodolfo Chávez González. Y después el maestro Rafael de la Piedra con la sábana santa y los medios de comunicación. Luego tendríamos un pequeño descanso para que estemos todos en contacto. Entonces, vamos a terminar en un ratito más la transmisión por el momento y para conectarnos unos minutos antes de las 4 de la tarde. Espero que coman rico, que Dios los bendiga y bendiga los alimentos que vayan a tomar ustedes. Bueno, yo les recuerdo desde la parte técnica que si gustan seguir compartiendo, así como se puso de interesante toda esta mañana de gran aprendizaje, todavía se pueden añadir muchas personas más. Tenemos suficiente espacio directamente en el Zoom para que tengan esta posibilidad de estar interactuando con todos los panelistas. Entonces, compartan la imagen del anuncio. Ahí cualquier persona que tome los 10 números del ID de Zoom y la clave CMS con mayúsculas puede entrar directamente a la sección de panelistas, a la sección de participantes, perdón, pero pueden interactuar más directamente con nosotros. Muchas gracias por su atención a esta primera parte de la jornada. Díganos. Hay una pregunta. Ahí está. ¿Sí? Sí, Rafa, te escuchamos. No, ¿en cuánto tiempo volvemos? ¿Cuánto tiempo va a tardar en la página de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús toda esta gran sabiduría sindónica guadalupana
¿Cuánto tiempo va a durar ahí? 30 días. No, se va a quedar ya Usted quiere para, dejarlo. ya Lo que para usted siempre. quiere dejarlo, padre. Ya dentro de Facebook, lo de Facebook, sí, sí, dentro de Facebook se queda ya para siempre. No sé si, ahí está LH, si quiera prender su micrófono, por favor. Ahora sí. Bien. Ya te escuchamos. No, pues Adelante. agradecidísima con el padre Johnny, con todos ustedes. Es una emoción tremenda poder participar en estas cosas tan instructivas y tan llenas para uno en su fe, ¿verdad? Y les agradezco cada uno. Los seguí a conciencia y los voy a volver a repetir. Por eso quiero el material, porque quiero llenarme de todo esto para poder transmitirle. Agradecida con todos ustedes, ¿eh? De Poza Rica acá, con el padre Johnny. Muchas gracias, Aida. Y justamente para ubicar, son 2 horas prácticamente, ya van a ser las 2 de la tarde, tiempo del centro de México. Recordando y aclarando para nuestro siguiente expositor, el magíster Rafael de la Piedra, que aunque viene después de la primera plática del ingeniero Rodolfo Chávez, para que él ajuste su tiempo, Rafa, ahorita van a ser apenas las 2 de la tarde, tiempo de México. Entonces, en 2 horas más, volvemos a entrar al Zoom para que tomen sus precauciones. ¿Ok? Saludos cordiales a Machu Picchu. Y también cordiales a Roma con mi padre Pascualote. Dale. Ya lo digo por ahí. Bueno, pues muchas gracias. Te dejo, Felipe, para que nos cierres la sesión. Claro que sí, en unos, bueno, se va a detener ahorita en Facebook y en un minuto más voy a cerrar la sesión para todos.